Bien, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva sesión de nuestro seminario de filosofía y videojuegos. En esta ocasión vamos a leer un libro muy sugerente que se llama Video Games and Education de el profesor Harry Brown. Creo que se llama Harry Brown, déjame mirarlo por acá. Sí, Harry Brown, tal cual. Es un libro que fue publicado hace ya unos años, 2008, es decir, estamos hablando de más o menos casi unos 15 años, pero es un libro que aún así se mantiene muy actual y vamos a mirar por qué. De una vez lo decimos, se mantiene actual porque la validez de los conceptos filosóficos no depende de moda, sino depende de lo que piensen. Y la propuesta filosófica, que es la que nos interesa de este libro, pues es una propuesta que va a atravesar el mundo del gaming desde sus orígenes e incluso desde la noción misma de juego en el mundo antiguo y de la civilización occidental, e incluso hasta cierto punto en la comprensión oriental. Y nos va a configurar una propuesta muy sugerente, ¿no? Para hoy he traído este juego que me parece altamente simpático, ¿sí? Que es el juego de Four Last Things, las cuatro últimas cosas, podríamos nosotros llamarlo de esa manera. Es un juego que nos va a servir para ilustrar algunas de las ideas que vamos a presentar. Es un juego de un click and point clásico, de hecho ahí lo dice, a point and click renaissance masterpiece by Joe Richardson. Es un juego que yo recomiendo completamente, es divertidísimo y sobre todo nos va a mostrar un poco la forma más elemental de juego y sobre todo de videojuegos, que tiene que ver con hacer clic en ciertos espacios para que se dinamice el proceso, funcione un poco el software sobre el que se basa el juego a partir de nuestra interacción. Pero ello implica algo más importante todavía, implica un proceso de aprendizaje. Quiero que miremos rápidamente un juego nuevo y a partir de ello pues vamos a revisar rápidamente un par de cosas. El texto de hoy, la sesión de hoy es más bien breve. La introducción es corta, son 8 páginas más o menos, y no quise abordar el primer capítulo porque quiero dedicarle una sesión entera a cada uno de los capítulos. Ahorita son la presentación del libro, quedémonos con esta versión del juego para ver cómo nos sentimos precisamente con ello. Entonces vamos a darle nuevo juego y miremos. Es una conversación entre Dios, Adán y Eva. Estamos ambientados en el famosísimo cuadro del Jardín de las Delicias. Vamos a darnos cuenta que todo el juego tiene que ver con eso. Y pues Dios nos está diciendo como no vas a comer del árbol del bien y del mal, por favor no te comas esas manzanas. Y pues acá lo tenemos Dios, nosotros tenemos básicamente 3 opciones, podemos mirarlo, entonces dice este es nuestro gran y poderoso Señor, el eterno, omnipotente y creador de todo, ¿no? Él se ve pues bueno de manera muy majestuosa y demás, ¿no? Entonces nosotros podríamos intentar tocarlo, pero nos va a decir no, la violencia no es la respuesta. Podríamos hablar y decirle como mira, de verdad pienso comer estas frutas, no pienso comerlas. Mira, no importa, vamos a decirle que sí. Entonces le digo, mira, definitivamente voy a comer el fruto prohibido. Y nos dice, no lo hagas. De esa manera, si lo haces vas a ser expulsado de este paraíso eterno. Y Eva, que nos está mirando, pues dice, nos ha insinuado que comamos del fruto, ¿no? Según el relato bíblico. Ella es Eva, su rostro y sus manos están llenos de jugo de manzana y huele fantástico. Entonces podemos hablar con ella y le podemos decir exactamente lo mismo, digámosle que queremos comer las manzanas.
Y nos dice, bueno, excelente, pues dale, acá está ese Creepy Serpent Child, ahí abajo nos aparece la descripción, que es la forma, digamos, en la que se presentaba el demonio. No solamente como serpiente, también a veces como un niño. Bueno, eso tiene que ver con parte de la iconografía de la época. Vamos a dejar eso un momento por ahí, luego lo revisamos. Nos dice, no, prefiero tocar una manzana fresca del árbol. Si nosotros lo miramos, pues dice, bueno, este pequeño niño, esta es terrible, sí, es creepy, es como aterradora serpiente niño, sí, parece estar muy enfocada en alimentarme con estas manzanas, pero no vamos a coger una de las manzanas directamente del árbol. Necesito ayuda, he pecado, he hecho las cosas más terribles, sí, y necesito una confesión para el perdón de mis pecados de manera inmediata. Nos dice, bueno, ¿cuántos pecados has cometido, anciano? Todos ellos los han cometido. Maravilloso, nos dice el sacerdote ahí. Perfecto, dice el obispo. ¿Todos los 7? Genial. Y and which of the parish, ok, bueno, y como en qué parroquias, es decir, en qué jurisdicción parroquial fueron cometidos tus pecados. Bueno, la mayoría en Nuremberg y en Lübeck, sí, pero también he cometido el pecado de lujuria en prácticamente todos los puertos y los pueblos al sur de Oslo. Nos responden, ay, querido, eso veo. Bueno, veo que Nuremberg y Lübeck están por fuera de nuestra jurisdicción. No podemos tomar o perdonar los pecados que han sido cometidos en otras parroquias. ¿Por qué en la tierra no se puede? ¿Cómo así que no? Y nos dice, mira, seguramente la lujuria, ¿sí? Es lujuria en cualquier parte, ¿no? Y dice, sí, claro, nosotros somos capaces de perdonar este pecado, pero va en contra de las reglas. Como tú puedes mirar en la fila, sí, esta iglesia está bastante agobiada de trabajo. Nosotros tenemos que seguirnos a las reglas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, se quedan pensando y dicen, podríamos contarle acerca del loophole. Dicen, no le vamos a contar. Y no pregunta, bueno, ¿y qué es el loophole? Mira, sí, bueno, como lo mencionamos, podemos perdonarte, absolverte cualquiera de tus pecados, pero nosotros no podemos perdonar pecados cometidos por fuera de los límites de nuestra parroquia. Sin embargo, si tú estuvieras dispuesto a cometer cada uno de esos pecados de nuevo dentro de los límites parroquiales, entonces nosotros podríamos absolverte de todo. Entonces dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan esperar que yo vuelva a cometer cada uno de estos actos viles? Dice, no se trata de cometer los actos viles, sino que cada pecado. Una confesión de lujuria aplica a todos los actos de lujuria, ¿sí? Comete de nuevo una vez más cada uno de los 7 pecados capitales dentro de la jurisdicción de esta parroquia y tu absolución va a ser absoluta. Ok, creo que podemos sobrellevarlo. No creo que podemos hacernos cargo de eso. Bueno, entonces hágale happy sinning. Esto es maravilloso, ¿no? Happy sinning, o sea, es la forma más inquietante. Tenemos acá, se nos abre un menú y pues acá vamos a mirar cuáles son los pecados que hemos cometido, ¿no? Entonces dice nota, sí, pues tenemos que cometer los 7 pecados capitales: envidia, gula, avaricia, lujuria, orgullo, pereza e ira. Trata de no matar a nadie, sí.
para no afectar a la gente. Claramente, como vemos, el juego está diseñado en términos de un click and point. Entonces nosotros vamos haciendo clic, nuestro personaje se va moviendo, ¿sí? Tenemos acá unos organistas angelicales a los cuales podemos mirar y nos dicen que son dos bellos organistas interpretando, ¿sí? La suite de Luis Nicolás Clermont, ¿sí? Entonces, en un tono, en decimosegundo tono, no tengo ni idea muy bien qué significa esto, no estoy muy al tanto del contexto musical. Pero claro, claramente cada una de estas imágenes está tomada de ciertos cuadros de la pintura clásica, ¿no? Nosotros tenemos acá algunos muy conocidos. Entonces, pues por ejemplo, acá esta es una típica representación de la Virgen María y el niño en su vida a Egipto sobre un burro. Y nosotros podemos preguntarles, ¿sí?, ¿Qué tipo de pecados están buscando que sean perdonados? Y nos dicen, mira, mi esposa es culpable de pereza, ¿no? Ella se gasta todo el día en la cama leyendo novelas románticas, comiendo la comida que yo gano para nuestra familia. Ella niega que eso sea un problema, ¿sí?, para sus piernas, y she refuses even to trouble her legs in making way to the church. Listo, entonces ni siquiera tuvo la fuerza o ni siquiera quiso ir caminando hasta la iglesia. Y le decimos, bueno, y tú dices, bueno, yo cometí la envidia porque yo quería permitirme también ese estilo de vida. Interesante, cada uno de estos, se nos vamos dando cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno de estos personajes ha cometido cada uno de los 7 pecados capitales. Nosotros los hemos cometido todos, pero no en esta jurisdicción, así que tenemos que retirarnos y cometer los pecados, ¿no? Entonces nos dice The Church of Heavenly Peter, ¿no? La iglesia de San Pedro, confesiones gratis, ¿sí? Queso y vino por las noches. Y bueno, Comforting Falchenhoods. Entonces, acá hay un poeta, ¿sí? Y el poeta, pues nosotros podemos hablar con él y nos va a decir algo. Hablamos, hola, ¿cómo estás? Entonces, preguntémosle, bueno, ¿estás escribiendo un poema para mí? Dice, no tomo encargos, yo escribo porque mi alma lo requiere. Yo necesito escribir así como otros necesitan comer, y yo escribo solo por las cosas que me inspiran a hacerlo. Si me muestras algo que me inspire a escribir un poema, entonces escribiré un poema, ¿sí? Pero por monedas no pienso hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué te inspira a escribir un poema? Mira, me inspiran, ¿sí?, por los dioses, por las maravillosas creaciones, especialmente las mujeres hermosas, ¿no? Mis mejores trabajos son poemas acerca del amor. Bueno, entonces, y preguntémosle sobre qué está escribiendo. Está escribiendo un poema acerca de la Inspiring Beauty of God's Green Earth. Bueno, sobre las cosas bellas que Dios ha hecho sobre la tierra. Vamos a dejar a nuestro poeta ahí. Él nos dice que viajemos con seguridad, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el juego es maravilloso, ¿no? Acá tenemos una figura de uno de los de la iconografía clásica, ¿no? En este caso San Antonio, ¿sí? Y nosotros vamos a darnos cuenta que el juego tiene una gran cantidad de cosas. Acá tenemos uno de los huevos, ¿sí?, con una cantidad de los músicos, una mano, ¿sí?, saliendo del huevo. Y toda esta representación proviene de muchos cuadros, algunos de ellos pues del Renacimiento, otros previos al Renacimiento. Vemos el estilo de el tríptico del Jardín de las Delicias por doquier. De hecho, ahí va a estar el sueño y a lo largo del juego nos va a aparecer más de una vez. Sí, esto es algo curioso e interesante. Sí, dice Creepy Weirdos, ¿no? Es el asunto, o sea, gente friki, gente rara, gente loca. Y ellos son los diseñadores del juego, que se metieron básicamente acá en la obra, como pues para ser parte de ella, ¿no? Vamos a dejar un momento el juego acá, ahora más adelante volveremos, ¿sí?, para que miremos un poco el libro que queremos leer y miremos cómo esto que estamos mencionando acá, esta estrategia tan elemental de click and point, nos hace referencia precisamente a la propuesta más elemental y sin embargo una de las más importantes de cómo nosotros aprendemos con videojuegos. Entonces, bien, vamos a dejarlo por ahí de este tamaño y vamos a mirar el libro.
Entonces, cuando nosotros miramos acá en el libro, en un segundo, listo, cuando nosotros miramos acá en el libro, el libro pues está escrito, yo lo voy a compartir en el canal, no lo tengo subido, sí lo tengo subido, denme un segundito, lo subimos de una vez porque creo que de pronto no lo tenía online, porque lo había subido a mi drive, al drive de filosofía y videojuegos, pero creo que se me había colapsado la subida y finalmente no lo revisé. Vamos a subirlo de nuevo y vamos a compartir el link acá. Voy a compartir también el link en el canal de YouTube en el momento en el que suba este video, y pues entonces acá podemos hacerlo. Vamos a obtener el enlace. Entonces obtengamos compartir, listo, ya subió, copiar el enlace, copiamos el enlace y vamos a ponerlo por acá. Ahí en ese link van ustedes a poder acceder al libro, que es pues esta versión que nosotros tenemos. Igual es un libro que ya ha circulado gratuitamente por internet en distintos espacios. El libro, como lo habíamos dicho, ha sido escrito por el profesor Harry Browne. El profesor Harry Browne es un profesor que se ha dedicado a estudiar literaturas, digamos, amerindias en el contexto británico, o sea, gringo en este caso en particular, pero también se ha dedicado a estudiar narrativas en el contexto contemporáneo. Entonces, como que tiene los dos polos, busca formas míticas, narrativas clásicas, ¿sí? de los mundos preoccidentales en América, pero al mismo tiempo mira como cuáles son las últimas vanguardias y cuáles son estas últimas apuestas que desde las perspectivas literarias se hacen, ¿no? Es un libro, bueno, publicado acá por la editorial M.A. Sharp de Nueva York, en Inglaterra, y acá lo tenemos. El profesor Harry Browne nació en el 72, y él pues este libro fue publicado en el 2008, ¿no? En el 2008, ¿sí? Algunos de estos fueron publicados obviamente en textos anteriores. Dice acá en el 2005 apareció uno, en el 2004 había aparecido otro, ¿sí? Capítulo 3 y demás, pero han sido compilados y reconstruidos como un único libro para este texto en el año del 2008. El contenido del libro es maravilloso, vamos a darnos cuenta, y esto es una de las cosas que quiero señalar de entrada. Es un libro que habla de videojuegos y educación, no directamente videojuegos y pedagogía. Es decir, su pregunta no es básicamente cómo nosotros podemos utilizar videojuegos para enseñar cosas. No se trata exactamente de eso. La pregunta de él es cómo los videojuegos nos forman en distintas perspectivas, maneras, y no solamente a un nivel escolar o incluso a un nivel universitario, sino cómo los videojuegos se meten en este proyecto que hoy en día llamamos la educación, education, ¿no? En inglés, en ese concepto que en alemán llamaban Bildung, ¿no? O que Werner Jaeger reconstruyó en el mundo antiguo como paideia. Es un concepto amplio de educación, no es un concepto de didácticas, de pedagogías, de trabajo en aula, y en ese sentido vamos a ver que se tratan de muchos temas, pero que en el fondo hacen parte de esto que nosotros podríamos llamar pues educación, ¿sí? Educación en sentido amplio, no necesariamente una educación escolarizada, no necesariamente una educación conducente a título, no necesariamente una educación que busca transmitir un saber en un aula de clase, etcétera. No se trata de eso, se trata de pensar la educación como proyecto de cultura, como proyecto civilizador, ¿sí? E incluso, ¿por qué no vamos a mirarlo como proyecto emancipador? Al final de cuentas, procesos como la civilización y la emancipación pues han hecho parte fundamental de nuestra cultura. Bien, hoy vamos a dedicarnos a la introducción. La introducción es relativamente corta, va de la página 9 a la página 17, son 8 páginas. Como ya lo hemos dicho, y pues la cronología tiene ahí unas páginas interesantes que vamos a revisar. Rápidamente vamos a mirar. El libro se compone de 9 capítulos divididos en 3 partes. La primera parte es poética, la segunda parte es retórica y la tercera parte es pedagogía. O bueno, en el sentido en el que lo está tratando, ¿no? En la parte de la poética, ¿sí? Nos damos cuenta que vamos a tener 3 capítulos.
primer capítulo, que va a ser el que vamos a mirar de hoy en 8 días, el próximo 20, que es Video Games and Storytelling, ¿no? Que básicamente va a tratar justamente, pues, de mostrarnos cómo se cuentan historias con los videojuegos, ¿no? A partir de enigmas, reglas, juegos de rol, simulación, narrativa, etcétera. El segundo capítulo tiene que ver con la estética de los videojuegos, ¿sí? Es un tema importantísimo, sobre eso se ha avanzado muchísimo, y más en la medida en que han salido nuevas generaciones de consolas. Este libro fue publicado en el 2008, eso quiere decir, y de hecho las máximas referencias que vamos a tener van a ser juegos de la séptima generación de consolas, es decir, del PS3, del Xbox 360, etcétera, ¿no? Capítulo 3, videojuegos y cine, ¿sí? Hollywood, como ¿sí? La industria de los videojuegos. Eso todavía no había dado la vuelta que ya ha dado hoy en día. Hoy en día sabemos que la industria de videojuegos factura más incluso que la industria del cine, y sobre todo más de la pandemia. Ejemplos como Elden Ring el año pasado, el lanzamiento reciente de Hogwarts Legacy, son una muestra de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo van creando un mundo del entretenimiento, un mundo de valores y culturas que empiezan a mezclarse de una manera sugerente. Hace 2 días, o ayer, hoy, no me acuerdo, en el transcurso de estos días, ¿sí? Salió una publicación muy sugerente de Mario Bros. Déjenme ver si lo podemos poner acá. Esto, claro que sí. A ver, no lo puedo compartir. Sí, acá está. Es que ya sé qué debo hacer. Debo quitar esto. Listo. Acá nosotros vemos, esta es una página web muy sugerente, que se llama smbplumbing.com. Sí, bueno, esto voy a compartirla ahí también para que la tengamos. Sí. Y esta página web básicamente es una página que ha salido con ocasión de la película de Mario, que se va a estrenar prontamente en nosotros lo miramos y pues ahí Mario Bros y Luigi reparando algún tipo de tuberías. Thank you, Super Mario Bros. It seems like the only thing you haven't drained is my bank account. Listo. For super service, call or text Super Mario Bros. Plumbing. Una página Plumbing. web con estilo muy noventero por lo demás. Es una página web que las letras grandes, sí. Dice que podemos llamar a este teléfono, sí. Acá incluso arriba aparece que podemos llamar directamente, sí, solo para mayores de 18 años. Y pues entonces acá tenemos como bueno los servicios que ellos ofrecen, y pues podemos mirar los testimonios, sí. Y dentro de los testimonios pues entonces está, sí, Bros Mom, the Mario Bros are the very best in the business, ¿no? They are polite, professional, adorable, and treat me like family. Entonces 5 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas, sí. E incluso pues nosotros podemos mirar acá como carreras, sí. Entonces, como qué tipo de propuestas tienen, y en fin, ¿sí? Construido por Mario y Luigi. Es interesante, algo del mundo de los videojuegos que ha intentado entrar en el cine en distintos contextos, ¿sí? De una u otra manera lo está haciendo. Ya sabemos que ahorita a finales de abril, creo, sale la película de Super Mario Bros. Y es una mixtura entre mundo y cine a otros niveles, donde empiezan a permear redes sociales, empiezan a permear páginas web, ¿sí? Empiezan a crear todo un mundo, ¿sí? Semiótico en torno a ello. Y ya el mundo de los videojuegos no es simplemente un mundo más dentro de la industria del entretenimiento, sino que se va estableciendo de una u otra forma como una especie de metaplataforma narrativa, metaplataforma de entretenimiento, metaplataforma, ¿sí? Es decir, que alberga otro tipo de plataformas. Entonces nosotros podemos jugar Mario, vemos películas de Mario, seguramente hay cómics de Mario. Sí, dibujamos Mario, hay fanfictions de Mario, sí, hay una cantidad de cosas, los memes han alimentado todo esto un montón, y nos va dando cuenta que pues es una industria que va creciendo, y en ese sentido pues todo lo que para nosotros es importante va creciendo también con ello. Listo, dejemos ahí a Mario y pongamos otra vez nuestro libro para mirar en los otros capítulos. En los otros capítulos vamos a ver también el
tema de, bueno, ya pasando a la retórica, política, persuasión y propaganda en videojuegos, un tema interesantísimo que ha sido muchísimo más actual del 2010 al 2020, pero está bien mirarlo ahí. Ética del videojuego, este es uno de los primeros textos que lo tratan formalmente, digamos, como un problema específico, y pues vamos a mirar justamente este apartado que es maravilloso, ¿no? La fantasía y la evasión ética. Religión y mitos en los videojuegos, un tema que ustedes saben que a mí me encantan. Escribimos algo el año pasado sobre el tema y salió publicado, de hecho está en el seminario pasado, ¿sí? Jugar y orar, juegos evangélicos, la magia, la mitopoiesis, mesianismo, etc. Y el último apartado, pedagogía, ya propiamente nos trata de aterrizar todos estos conceptos, mostrando cómo estamos nosotros atravesando, pues desde la educación, una perspectiva pues cultural, o sea, de nosotros vemos el mundo como un proyecto, y en ese sentido como un proyecto al cual nos educamos, en el cual nos preparamos para bien y para mal, ¿no? Videojuegos, historia y educación. Capítulo 7, capítulo 8, identidad y comunidad en los mundos virtuales. Un tema importantísimo que ya emergía fuertemente en la primera década de los 2000. Y pues que en esta segunda década del 2010 al 2020, incluso al 23, pues esto ha crecido muchísimo, y pues tendremos que completar esas perspectivas. Y finalmente, Modding Education and Art, ¿no? El modding, la práctica del modding, que es tan interesante y que vale la pena abordarla, porque es una forma de transformar los contenidos que nosotros tenemos en los juegos, darle múltiples sentidos y llevarlos incluso pues más allá de lo que el mismo juego permite, pero incluso más acá, es decir, hacerlo mucho más cercano. Hace 3 días salió el juego de Hogwarts Legacy, salió también para computador, es un juego maravilloso, se los recomiendo, lo estuve jugando en estos días, entonces no, es maravilloso, yo ando feliz en estos días jugando con él. Cuando tengan la oportunidad, jueguenlo. Y ya ayer salieron los primeros mods donde uno podía cambiar la escoba de pues el mago o la bruja, ¿sí? Por, no sé, otro tipo de elementos, por un speeder de Guerra de las Galaxias, ¿sí? Por el carro de Rápidos y Furiosos. Hay una cantidad de cosas, ¿no? Y es interesante porque el modding prácticamente nos muestra de lo que nosotros somos capaces de hacer en términos de un videojuego, sobre todo para romperle los mundos de sentido, pero también para pensar a través de ellos, ¿no? Eso lo vamos a mirar con calma. Son 9 capítulos, el libro no es extremadamente largo, nos vamos dando cuenta que cada capítulo tiene alrededor de unas 15 páginas, 20 páginas. Es decir, pues nosotros estaremos leyendo y trabajando en cada sesión pues estos 15-20 páginas, estas 15-20 páginas a propósito del tema, y pues traeremos juegos que nos den cuenta y razón, con juegos que de la época, o sea, antes del 2008 o juegos posteriores que nos sirvan para pensar precisamente lo que el autor nos está invitando a pensar. Hoy quiero que nosotros arranquemos rápidamente con la introducción. Primero que todo, pues bueno, los reconocimientos, que es muy bonito, porque Gadamer decía que el mundo de juego, de hecho acá también lo va a insinuar el autor Brown, Gadamer insistía con claros ecos heideggerianos, que el mundo de juego siempre es un Mitsein, siempre es un ser con otros, ¿sí? Incluso cuando yo juego solo, así juegue pues no sé, solo, de una u otra manera hay una objetividad que está jugando conmigo. Las cartas, si estoy jugando solitario, la pelota, el movimiento, ¿sí? Algo está jugando conmigo, ¿sí? Entonces de una u otra forma el acto de juego siempre es una apertura, una alteridad. Repito, tesis gadameriana, y pues reconocer eso en el contexto de una escritura del libro es bonito. Y bueno, te da acá sus agradecimientos, le agradece pues a todo el mundo, a la gente que lo ayudó, lo motivó. Acá tengo subrayado Ben Frederick por ayudarnos con un glosario de la bibliografía de videojuegos, que es bastante sugerente. Acá a mano izquierda lo podemos ver, tenemos un glosario pues de cierta extensión, y pues vamos a mirarlo con calma. Le agradece acá pues al papá, a la mamá, le agradece que al papá que nunca ha jugado los videojuegos, a la mamá que siempre estuvo por ahí pendiente, le agradece a la esposa que siempre estuvo ahí como súper atenta, y me gustó este final, dice, mira, y definitivamente a mis hijas, ¿no? Me arrepiento no haberla llevado a la piscina mientras escribí este libro, así que mañana no
no hay clases, ¿no? Mañana no vamos al colegio y nos vamos a piscina, claro que sí. Entonces celebro mucho las hijas del profesor Brown que hayan podido ir con él a piscina. Y nosotros vamos a mirar la introducción. La introducción es sugerente, está bien escrita, está bien hecha. Es un libro, me gusta cómo está escrito el libro, ¿sí? Se llama De orangutanes y cyborgs. Ya lo habíamos dicho desde el comienzo, al autor le interesa propiamente las perspectivas de la literatura pre-civilización occidental en mundos americanos, digámoslo así, precolombinas, si lo queremos decir en estos términos. Y precolombinas suenan muy latinoamericanas, pero bueno, sí, previas a todo el descubrimiento y colonización y conquista de América por parte del mundo occidental, del mundo europeo. Y por otra parte le interesan las propuestas más actuales de la literatura. Entonces ahí lo tenemos, desde la introducción nos lo está diciendo. Dice, el videojuego de una u otra forma oscila entre orangutanes y cyborgs. De una u otra manera, digámoslo nietzscheanamente, ¿sí? Pende sobre lo humano porque está entre la bestia y el superhombre. Claro, esto es una metáfora un poco cutre para aplicarlo, pero funciona. Vamos a mirar entonces de qué trata. Dice que en la primavera del 2007 los visitantes los visitantes que iban al zoológico de Atlanta, ¿sí? Y miraban el hábitat de los orangutanes, disfrutaron de un curioso espectáculo de dos simios jugando videojuegos, ¿sí? Eso fue una noticia que salió. Acá está, efectivamente, en Georgia. Yo no lo estoy compartiendo, en un segundito. Acá sí va a aparecer. Orangután juega videojuegos en el zoológico de Georgia, 12 de abril del 2007. Claro que sí, ahí está la noticia. No es una noticia muy desarrollada, pero bueno, ahí está, ¿sí? Y pues básicamente, si nosotros podemos hacer suficiente zoom en la imagen, nos vamos a dar cuenta que la manera en la que jugaban era a través de una pantalla táctil, ¿sí? Por ahí hay imágenes un poco con mejor resolución que muestran de qué se trataba el juego. El juego era básicamente también un click and point, es decir, tenían que hacer clics en ciertas partes de la pantalla, resolver algunos puzzles, ¿sí? Y si las respuestas eran correctas, recibían comida, ¿sí? Era como la forma más elemental en la que pues ellos establecían o ellos jugaban. Dice, las respuestas correctas eran premiadas con comida, básicamente, ¿no? Y pues esto llamó poderosamente la atención de muchas personas, ¿no? Por un lado, sí, el descubrir que los animales podían jugar, o los animales juegan, pero que también podían jugar videojuegos, ¿sí? Abrió una perspectiva de, que los seres humanos y los orangutanes en este caso tenemos muchas más similitudes porque podemos aprender de muchísimas maneras, de maneras mucho más complejas a las que la nociología tradicional nos ha enseñado, ¿no? Entonces esto creó como un movimiento muy importante y muy sugerente, ¿sí? A partir de los casos de nuestros dos orangutanes gamers que se llama Bernas y Madu. Vamos a ponerlo acá en naranja para que no se nos olvide el nombre. Bernas y Madu, que eran los orangutanes que estaban jugando, ¿no? Esto también llamó la atención de muchos conservacionistas, sí, que mostraron cómo los simios en general aparecían como seres que jugaban, inteligentes, creativos, ¿sí? Como nosotros, precisamente como nosotros, ¿sí? Y entonces mostraban que efectivamente todo el proceso de hominización desde el paleolítico mostraba que había una especie de despertar creativo que aparecía en las cuevas de Lascaux en Francia y de Altamira en España, ¿sí? El videojuego que jugaron los simios, ¿sí? Ahí en Atlanta, ¿sí? Fue considerado también, ¿sí? Fue considerado como una herramienta valiosa porque permitió acercarnos a procesos de cognición de homínidos en general, en este caso de los orangutanes, ¿sí? Y para entender que donde los simios se ven más como nosotros también nos podemos ver más como ellos. Entonces, a través de los videojuegos se iba rompiendo un poco esa idea de la idea de la excepción humana, ¿sí?
El fin de la excepción humana es que se llama el libro. Es un libro muy interesante, lo recomiendo, tiene que ver totalmente con el tema. Ahí lo tenemos, el fin de la excepción humana. A ver, miremos solamente la imagen, puede ser. Sí, ahí está, del profesor Jean-Marie Schaffer. ¿Sí? Es un libro, está traducido por el Fondo de Cultura Económica al español, donde el profesor Schaffer insiste en que en el siglo XX en particular, a partir de ciertos estudios antropológicos, hemos llegado a la noción del fin de la excepción humana. Es decir, si nosotros recordamos la antropología, la metafísica, la filosofía clásica nos enseñaba que los seres humanos éramos diferentes al resto de la naturaleza. Bien sea porque hablábamos son logón, decía Aristóteles, bien sea porque creamos sociedades, porque hacíamos constituciones, por la cultura, por nuestra alma, por la espiritualidad, por el hegemonicón de los estoicos, esa parte más alta que nos une a la razón misma, que es la naturaleza, etc. Sí, digamos que toda nuestra tradición cultural, y no solamente occidental, también oriental, de maneras diferentes, ha entendido una excepción humana. El siglo XX, en particular el XXI, se ha despertado con el fin de la excepción humana. No somos tan diferentes. Que hagamos cosas distintas y demás no nos hace de suyo o diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ir tumbando este fin de la excepción humana, y ello ha dado pie a movimientos animalistas, antiespecistas, conservacionistas, para reivindicar pues justamente esto. La práctica de gaming o simios, ¿sí? Que hayan simios que hayan jugado videojuegos y lo muestran de esta manera, pues precisamente tenía que ver con esto. Y es pues cómo los videojuegos nos permiten a nosotros mostrar que pues no somos tan diferentes a un simio cuando juega. Claro, tenemos procesos cognitivos diferentes, estamos acostumbrados al lenguaje del videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo enseñó este ejercicio, es decir, el que estaban nuestros queridísimos amigos Bernas y Madú, ¿sí? Jugando videojuegos allá en el zoológico, lo que nos enseñó es esto: nosotros aprendemos a través de los videojuegos. Y no solamente aprendemos a través de los videojuegos, sino que si algo nos enseñó es que podemos aprender a aprender. Y es que eso es maravilloso. Los simios, en este caso los orangutanes, aprendieron, ¿sí?, en la estrategia de juego, o sea, aprendieron a aprender estrategias de juego precisamente para ganar alimento en este caso, pero era una forma de retribución como pues muy conductista por lo demás, simple y llanamente para validar y llevar a cabo ciertos experimentos. Pero lo interesante es la manera en la que se hizo. Cuando se ponían estos aparatos, o sea, digamos estas pantallas, y los orangutanes iban y jugaban y demás, empezaron a desarrollar estrategias de aprendizaje para aprender a aprender, ¿sí? Y nos lo dice ahí el autor y lo tenemos subrayado. In other words, en otras palabras, ¿sí?, los juegos no solamente nos enseñan contenido, como lo ha mostrado Prensky, ¿sí?, sino que también nos enseñan a aprender, ¿sí?, acelerando el desarrollo cognitivo. Hoy en día, y es algo de lo que dicen hoy en día 2023, lo que dicen los gurús del mundo futuro en el 2030, 2040, dicen que más importante aunque saber una profesión como, no sé, ser programador, que ahorita ChatGPT programa juegos, vi esta mañana que programaban un 3 en línea, un tricky llamados en Colombia, apenas con unas breves indicaciones. Quizás hoy en día lo más importante no sea saber un oficio en particular, porque pues las inteligencias artificiales y los desarrollos tecnológicos podrán ayudarnos con ello, sino lo más importante, la habilidad más importante va a ser aprender a aprender. Sí, que podamos aprender otro idioma, aprender otro lenguaje de programación, aprender otras perspectivas, otros paradigmas, otras culturas. Y bueno, sí, estoy de acuerdo. Naturalmente creo que cada vez que llega un gurú de estos, sí, futurólogos, como a veces se les dice, con una de estas posturas, pues resulta un tanto simplista, pero no por ello falso, ¿sí? Volvamos entonces al texto. La idea es que nosotros a través de los juegos podemos aprender a aprender, y repito, hay evidencia científica, biológica, ¿sí?, al respecto, pero no se trata simplemente de ello, se trata de llevarlo un poco más allá, ¿sí? E incluso por ahí nos dice que
según los resultados de este test, ¿sí? Cuando los gamers interactúan con estos contextos, ¿sí? Según Johnson, ellos están aprendiendo las bases del método científico. Entonces podríamos decir que de una u otra manera, incluso los orangutanes estaban vinculándose pues a eso, al aprendizaje del método científico. Es un poco aparatoso, pero entendemos cuál es la premisa. Están aprendiendo a aprender, y el método científico es la forma más elemental que tenemos desde el mundo moderno de aprender a aprender, pues en la construcción de un saber consolidado. Eso pues tiene todos los bemoles, y allá estamos todos los filósofos y hermeneutas haciendo matices, pero vamos a dejar la premisa por ahí. Lanza una tesis, me encantó, además que es una tesis metafísica así brutal. Dice, mira, jugar videojuegos se trata de encontrar orden y significado en el mundo, de hacer decisiones, o de tomar decisiones, perdón, de ayudar a crear ese orden. ¡Wow! No todos los juegos se tratan de eso, pero más o menos sí entendemos la premisa. Un juego, cualquier videojuego, por muy desordenado que esté, ¿sí? Nuestra práctica de juego consiste en ordenarlo, ¿sí? Por eso hablaba en ese texto denme un segundo que lo tengo por acá. En el libro del cual hicimos el seminario la vez pasada, que es el de videojuegos y lenguaje, en el capítulo 7, que es en el que hablo de la pregunta por la salvación en torno a un lenguaje común entre la religión y los videojuegos, hablo exactamente de el reto soteriológico en el mundo de los videojuegos. Es decir, de hecho ahí está apartado 2, ahí hay un video en YouTube si lo quieren ver, ¿sí? Dice la soteriología como lenguaje religioso en los videojuegos. La soteriología en sentido estricto es el estudio de la salvación, el lenguaje de la salvación, ¿no? Soter, salvación, logos, lenguaje, estudio, ciencia, disciplina, saber, razón, ¿sí? Entonces la soteriología es todo discurso en torno a la salvación. Los videojuegos tienen un lenguaje soteriológico a la base. Cuando uno llega al juego es porque hay que hacer algo, y en principio porque hay que hacerlo mejor. O sea, hay que hacer mejor el mundo del juego, bien sea porque el mundo ya está dañado, bien sea porque se está dañando, bien sea porque con nuestra llegada se daña el mundo, etcétera. Hay mil ejemplos que podemos poner de ello, ¿sí? Y trata básicamente de eso. A veces el resultado no sale, y hay juegos que tienen finales malos, o sea, no tienen finales buenos, ¿sí? Pensemos, no sé, Metro 2033, uno juega Metro 2033 y dicen final bueno y final malo. ¿Es en serio? Ambos son terribles, o sea, no sé cuál es mejor, sí, entonces pasa, pero esa es precisamente la parte de la industria. Me gusta la tesis, me gusta la idea de que nosotros cuando jugamos estamos buscando crear un cosmos, sí, de significado, claro. Repito la idea que siempre me ha animado a mí desde que estoy pensando en los videojuegos, y es que los videojuegos crean mundo, ¿sí? Mundo en un sentido muy filosófico, muy metafísico, muy de la mundaneidad del mundo de ser y tiempo de Heidegger, ¿sí? Yo creo que sobre ello vale la pena profundizarlo, ¿no? Y ahí tenemos como esa premisa, ¿sí? Volvemos sobre la misma, ¿no? En tanto que nosotros jugamos, nosotros aprendemos, ¿sí? Porque aprender no es más que una forma de articular sentidos en torno a nuestra realidad. Pasamos del ejemplo de los orangutanes, ¿sí? Al texto que escribe Donna Haraway en el 85, es el manifiesto Cyborg, que es un texto muy sugerente, muy interesante. Los recomiendo. Hace 2 años ya casi, tuve la oportunidad de dirigir una tesis sobre filosofía cyborg, una tesis en filosofía cyborg a propósito del juego Detroit Become Human, y pues el aparato elemental fue, digamos, el aparato teórico elemental para trabajarlo fue en los textos de Donna Haraway. Haraway es una autora maravillosa, vale la pena revisarla, y pues ella tiene unas tesis muy claras. No somos cyborgs, ¿no? Ser cyborg es propiamente nuestra
nuestra ontología. ¿Qué es la idea de un cyborg para Haraway? Bueno, habría que mirar el manifiesto, yo lo voy a resumir de una manera muy elemental, y es que la manera en la que hemos sido humanos ya no es la manera en la que hoy en día somos humanos, ¿no? Nosotros somos quimeras, somos mezclas de cosas, ¿sí? Ya lo que nosotros somos no es simplemente nuestro yo físico, nuestro yo orgánico, incluso nuestro yo espiritual. De hecho, nuestro yo espiritual se ha desdibujado en términos religiosos y se ha desperdigado en prácticas extrañas, ¿sí? Prácticas que tienen que ver con desde la autoexplotación, de me levanto a las 5 de la mañana y no como esto y tal y lo otro, hasta perspectivas que van como, no sé, crear NFTs, ¿sí? De relajación, donde yo alcanzo ahí procesos de iluminación a través de una meditación profunda y cosas por el estilo, ¿no? Sí, nosotros somos cyborgs, sí, ser cyborg es actualmente nuestra ontología. Tradicionalmente nosotros hemos pensado en los cyborg en el sentido como un híbrido entre la máquina y el organismo, y un híbrido donde la máquina está en nuestro organismo. Todavía, bueno, hay muchos casos, personas que se implantan un chip y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y las tesis fuertes del transhumanismo de mejorar la visión, mejorar la memoria, alargar la expectativa de vida, todo eso va por ahí, pero la premisa está ahí. Nosotros somos una unidad con nuestras propias máquinas, ¿sí? Somos una unidad con nuestro celular, somos una unidad con nuestros computadores. No quiere decir que no podamos vivir sin ellos, podemos vivir sin ellos. De hecho, hay mucha gente en el mundo que vive sin ellos. Eso no los hace menos humanos ni más humanos, pero es que precisamente ya no estamos hablando de lo humano, estamos hablando de un híbrido, ¿sí? Y en este caso es un híbrido cyborg, y que no se parezca a las ilusiones o a las imágenes que nosotros tenemos de Robocop en la cabeza, no quiere decir que sean menos reales. Al contrario, justamente no las vemos porque son muy patentes. Son muy patentes, ¿no? Entonces, hoy en día, nuestros trabajos, nuestros procesos educativos, nuestras relaciones familiares y afectivas, todo pueden darse a través de máquinas. Y está bien, funciona, ¿no? No se trata acá de ser un apocalíptico, es el fin de la humanidad. No, la humanidad seguirá siendo, pues, transformándose en un sentido ontológico cyborg, vinculando cada vez más aspectos de máquinas, ¿sí? Repito, no, a veces queremos cambiar nuestro hueso por adamantium y ser Wolverine, o a veces pensamos los cyborg como Robocop, donde en vez de venas tienen cables, pero no todas las máquinas tienen cables, ¿no? De hecho, los actuales celulares no tienen cables ni siquiera, son un circuitos y funcionan básicamente por impulsos eléctricos, ¿sí? Que recorren el circuito mismo, y pues por ondas que se transmiten, ¿no? A través de sus antenas y demás. Creo que eso, nuestro concepto de cyborg todavía es muy ochentero, todavía es muy de cable, ¿sí? Muy de pantallita, sí, en el cual nosotros podamos interactuar. Pero pues ya hace poco, de hecho, volviendo al ejemplo, Elon Musk, con su chip que había puesto de Neuralink, mostró cómo también unos primates, no eran orangutanes, no recuerdo la raza, pero había unos primates que estaban jugando videojuegos, ¿sí? El videojuego en este caso, y es parte de la tesis del autor, ¿sí? Es una primera forma de arte posthumano, ¿sí? O por lo menos no la primera como tal, pero dice los videojuegos de alguna manera son la primera forma ampliamente diseminada de arte posthumano, ¿sí? Que emerge de la síntesis de las inteligencias humanas y artificiales. Mientras que Haraway no menciona los videojuegos específicamente, nosotros podemos reconocer en los avatares, o sea, en el avatar de un juego, una especie de cyborg, ¿sí? Una manifestación de un potencial revolucionario que, en el sentido de Haraway, ¿sí? Hace converger lo humano y la máquina y al humano, ¿no? Mi avatar en cualquier videojuego, ejemplo en los Sims, ejemplo en el que estamos jugando hace un rato, ¿sí? Este pecador que iba ahí buscando confesión, sí, es una proyección de mi conciencia en el mundo virtual. Incluso en algunos somos nosotros quienes diseñamos nuestro avatar. Por ejemplo, en el de Harry Potter, el juego que les está mostrando ahorita, ¿sí? Lo primero que nosotros hacemos es, pues eso, darle una forma, darle una cara, darle un color al cabello, a los ojos, a la piel, incluso perspectivas, rasgos faciales, cicatrices y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y es una forma de... Claro, el juego me permite cierta variación, no tanta, hay otros que permiten más. Cyberpunk permite más. Elden Ring permite cosas como, no sé, pieles de colores y cosas por el estilo, de verde, morado, rojo.
Pero todo ello de una u otra forma tiene un significado en tanto que nosotros lo miramos como una proyección de la conciencia en mundos virtuales, ¿sí? Se trata como una especie de espejo, ¿sí? Lo dice ahí, like my mirror image, como mi imagen espejo, mi doppelganger, ¿sí? O mi alma, ¿sí? Es al mismo tiempo, el avatar es al mismo tiempo un otro, pero también es yo. Y dice, mira, y esto en el fondo no es nada nuevo. Esto es lo mismo que ha pensado la humanidad desde Pinocho, desde Frankenstein y desde la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg. O sea, esto está conectado y vamos exactamente por el mismo punto. Básicamente la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que los humanos podemos alcanzar? ¿Sí? Y en este sentido, pues, ¿qué significa ser un creador? De nosotros mismos incluso, ¿no? Esto es una premisa muy buena y yo creo que en algún momento vale la pena seguir trabajando a Haraway desde esta perspectiva. Y bien, acá, repito, esto está postulado en el 2008, ¿sí? Hoy en día tenemos muchísimos más ejemplos, pero pues esto muestra la lucidez con la que el autor ya lo estaba diciendo en su momento, ¿sí? Dice que de todas maneras, y pues es cierto, sí, nosotros podemos aprender de los videojuegos, pero también podemos aprender no únicamente cosas buenas, porque es que lo que aprendemos, repito, no se trata de una perspectiva pedagógica donde solo vamos a enseñar lo bueno, sino se trata de un proyecto formativo, y los proyectos formativos no necesariamente responden a una comprensión, digamos, unidimensionalmente ideológica, sino que responden a lo que nosotros como cultura producimos, hacemos, a lo que nos da, lo que tiene significado para nosotros. O sea, podemos aprender incluso cosas malas, ¿sí? De la misma manera que podemos aprender cosas buenas, ¿sí? Él lo dice, we can learn evil things as easily as we can learn moral ones. Podemos aprender cosas malignas o malas de manera tan fácil como podemos aprender cosas morales. Y pone ejemplos, ¿sí? Del caso de David Moore, ¿sí? Que por jugando Grand Theft Auto 3, ¿sí? Mató a una serie de personas, se robó un carro, lo llevaron a la estación de policía, ¿sí? Y pues allá mató a 3 policías más. Bueno, mató a 2 policías más, ¿sí? Y hay un documental que tuvo cierta fama hace unos años que se llama 60 minutos de Bradley. Y en este muestran justamente esta uncanny similarity, o sea, esta semejanza inquietante entre los espacios y los corredores en el juego y aquellos que pues estaban presentados o aquellos que vio Moore cuando pues mató a estos 3 hombres dentro de la estación de policías, haciendo eco, según él, de las misiones de Grand Theft Auto. Claro, los videojuegos pueden enseñar. El problema es que cuando nosotros cuando nosotros dejamos a los videojuegos como algo desamarrado, desatado del resto del proceso de Bildung, de paideia, de educación, ¿sí? Pues básicamente eso sigue funcionando y funciona con los valores que nosotros tengamos. En nuestro mundo, la violencia, la muerte, tiene un valor. Es decir, puede que en un mundo moral y gente de bien y ciudadanos sensatos no nos gusta y está mal. Pues sí, hasta cierto punto, pero todavía hay mucha gente que defiende la pena de muerte, por ejemplo. Todavía hay mucha gente que considera que la solución a los conflictos es la guerra. Todavía hay mucha gente que considera que la producción de las armas y el proceso armamentista, incluso del ejército y de las policías, ¿sí? A nivel gubernamental, son procesos necesarios para mantener el orden, la paz, la civilización. Es decir, que existan violencia, que existan armas, que existan guerras, que existan militares, ¿sí? Son procesos que son significativos en nuestros proyectos culturales. Lo siguen siendo. Pensarnos un mundo sin ello, pues todavía no es el caso. Y no porque nos falte madurez o no, quizás. Pero en este caso es más bien porque nosotros damos de lo que ya tenemos. Y pues lo que ya tenemos es claramente eso. ¿No? Entonces él dice, claro, o sea, tendríamos que revisarlo con calma. Yo en ese sentido, y ahí es donde siempre hago el énfasis,
Cuando yo hablo de filosofía y videojuegos, en vez de filosofía de los videojuegos, por ejemplo, es precisamente eso, mostrar que los videojuegos dejados a su suerte funciona como, diría Dirkay, un sistema cultural más, que pues hace lo que hacen los sistemas culturales, es decir, generar valores, producir fines y pues darle sentido a prácticas de las personas, pero que nosotros si lo dejamos al margen, si estamos fuera de ellos, si no entendemos y establecemos vínculos, pues claramente se nos vuelve un ejercicio, o bueno, se nos vuelve un espacio de irreflexión. Por eso mismo es que me parece muy importante trabajar los videojuegos siempre con relación a videojuegos y filosofía, videojuegos y psicología, videojuegos y humanidades, videojuegos y educación, videojuegos y diseño, videojuegos y arte, videojuegos y todas las relaciones que nos permiten a nosotros crear cultura, crear un valor, crear un proyecto, ¿sí? Una Bildung, una paideia de civilización en la medida en que nosotros querramos y podamos, ¿sí? En este sentido, y el argumento con el que él cierra este punto es muy, muy clave, porque nos va a recordar una tesis de Gadamer, tesis que hace poco tuvimos la oportunidad de revisar en el canal de filosofía y videojuegos. Hace poco, de hecho vamos a ponerlo por acá, haciéndonos publicidad claramente. Acá está, listo. Acá nosotros hace poco, ¿sí? Subimos el video que se llama El concepto de juego en Gadamer. Tenemos 2 videos Concepto muy sobre este tema. Este fue una charla que di el semestre pasado en la universidad. Y dije, oye, ¿por qué no? Subámoslo. Pues al final de cuentas hago explicaciones ahí con varios juegos y también incluso con videojuegos, ¿sí? Por ahí tenemos el ejemplo de Tetris y Pac-Man, ¿sí? Y tengo otro video en el canal que es este, que se llama El concepto de juego en Gadamer explicado con Grand Theft Auto 5. Ambos videos son buenos, creo yo, pues me gustan, obviamente, sí, están trabajados en el contexto de explicar lo que es un juego. Y uno de los argumentos básicos de Gadamer es precisamente el que pone el profesor Brown acá, que es el siguiente, ¿sí? Cuando nosotros jugamos, el juego juega a través de nosotros. O sea, nosotros no somos los sujetos del juego, ¿sí? El juego se juega a través de nosotros. Gadamer lo dice de manera escueta. Dice, el sujeto del juego es el juego mismo. Es el juego mismo. La tesis de Gadamer, bueno, ahí hay 2 videos, pueden mirarlo con calma y todos los procesos argumentativos, pero la tesis de Gadamer es simple. El juego no se entiende en términos de una estructura noseológica de sentido elemental, o sea, sujeto, verbo, predicado, yo juego Pac-Man, ¿sí? Donde yo soy el activo, el sujeto, ser activo en la práctica de jugar y pues el objeto jugado es Pac-Man. Entonces, sujeto yo, objeto Pac-Man, verbo jugar, entonces pues el jugar se dice un sujeto sobre un objeto. No, Gadamer considera que eso es una perspectiva muy reduccionista. Lo que pasa en el juego es que yo me meto en un mundo de juego, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Cuando yo estoy dentro del mundo de juego, las reglas del juego me definen, me determinan, pero al mismo tiempo se determinan por mi significación, por lo que yo pueda hacer con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en la medida en que yo juego, el juego juega conmigo. Pero yo también juego con el juego, pero el juego juega conmigo, ¿sí? Entonces, en este sentido, la estructura del juego muestra una, no vamos a decir una disolución de la subjetividad y la objetividad, pero sí podríamos decirlo en términos un poco hegelianos, una superación. La versión hegeliana no es mía, es de Gadamer. Gadamer dice que funciona como un Aufhebung, ¿no? Como esta superación dialéctica donde, pero ¿quién está jugando? ¿Tú o él o la máquina? Estamos jugando, pues obviamente en términos lingüísticos digo yo, porque pues así funcionan nuestros actos de habla y las formas comunicativas, pero filosófica, raya ontológicamente lo que está pasando es que el juego juega a través de nosotros, ¿sí? Y esto es un poco lo que quiere mostrar este libro. Entonces ahí no lo va a decir. Dice, mira, este libro en el fondo se sitúa entre lo primitivo y lo posthumano. Bueno, ya lo habíamos dicho y acá queda completamente ya señalado. Se ubica entre lo primitivo y lo posthumano. De hecho, en el nombre lo decía, ¿no? Sí, entre los orangutanes y los cyborgs. Este libro pues va a tener varios intereses, ¿sí? Él dice, mira, mi principal interés, ¿sí? No es colonizar diferentes campos emergentes de los estudios de juegos en las humanidades, sino más bien me interesa crear puentes entre estos
ámbitos y establecer intereses comunes, ¿sí? Yo me aproximo a los juegos desde la perspectiva de las humanidades, dice él, ¿sí? Atendiéndolos no solamente como temas de una nueva disciplina, sino como invenciones que pueden darle forma, que pueden transformar nuestro trabajo, ¿sí? En ejercicios transdisciplinarios muchísimo más amplio. Y él dice, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que la gente dice de los videojuegos, ¿sí? Dice, nosotros hemos escuchado mucho, ¿sí? Entonces nosotros escuchamos, ¿sí? Que los videojuegos llevan a la violencia, ¿sí? Que los videojuegos son temas puramente de mercado, que los videojuegos lo único que hacen es alienarnos en formas de entretenimiento que sean rentables. Sí es cierto, y ese tipo de cosas se oyen y hay estudios, en fin, pero hay que escuchar las otras cosas, aquellas cosas que escuchamos muy poco, ¿sí? Que ha empezado una transformación fundamental de los conceptos en la literatura y en las artes visuales, como lo vamos a mirar en la parte 1, ¿sí? Que han llegado formas específicas de expresión política, ética y religiosa, como lo vamos a trabajar en la parte 2, y que de una u otra forma los videojuegos han influenciado la manera en la que nosotros aprendemos, enseñamos y creamos. O sea, no se trata únicamente de poner de hacer los videojuegos el chivo expiatorio. Lo que pasa es que es un chivo expiatorio muy fácil. Donald Trump la vez pasada lo hizo, el presidente de México, AMLO, también lo hizo, Maduro lo ha hecho en general. Yo creo que todos los presidentes de los grandes países donde hay industrias significativas de videojuegos, si pueden culpar a los videojuegos, los pueden culpar. ¿Por qué? Porque uno, es fácil, ¿sí? Porque pues hombre, por pura semejanza, ¿no? Si hay videojuegos violentos, si estamos denunciando prácticas de violencia, entonces no juguemos videojuegos porque los videojuegos son violentos, punto. Pura semejanza, es un ejercicio hasta metonímico, es elemental, ¿sí? Pero también hay otras razones, y es que todavía estamos en una sociedad donde aceptamos que los videojuegos son culpables. ¿Y por qué aceptamos que los videojuegos son culpables? Precisamente porque hay una diferencia, bueno, por varias razones, pero una de ellas es, hay una diferencia generacional donde los adultos, no sé, 40, 50, 60 años, no han jugado mucho, y si han jugado han visto el juego precisamente como un matatiempo, como una forma de superar, ¿sí? De pasar el tiempo, y no han visto precisamente lo que nos está diciendo, que son formas de crear vínculos políticos, de establecer pensamientos reflexivos en torno a la ética, a la religión, establecer estrategias de creación. Tipo de cosas no se ven, y no se ven porque pues no las hemos pensado. Como las estamos apenas pensando, pues apenas las estamos viendo. Entonces, por ahora sigue siendo fácil echarle la culpa a los videojuegos. Muy seguramente a futuro, en unos 60 años, cuando los que actualmente sean jueces, políticos, economistas y demás hayan tenido una experiencia mucho más profunda de juego, pues se van a dar cuenta que, pues no sé, muchos de ellos jugaron Call of Duty y no son asesinos, así que no es tan fácil, ¿sí? Bien. Él dice, mira, este libro está destinado, ¿sí? A hablar, yo quiero hablar con los educadores, con académicos y con todos aquellos otros que tengan una experiencia limitada con videojuegos, pero que tienen o que sienten una responsabilidad intelectual de comprender este significativo fenómeno cultural, ¿sí? Tenemos que aprender a jugar. Es como la idea, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a jugar de la misma manera en que los investigadores de Atlanta aprendieron con Bernas y Madú, ¿sí? A jugar, dice. Nosotros debemos aprender también a jugar. ¿Cómo? Pues uno jugando, viendo a los niños, leyendo libros, ¿sí? Y pues hay que aceptarlo, ¿no? Dice, mira, muchos de los que leen este libro, ¿sí? Piensan que tienen menos... have less skill que tienen menos habilidades con un Xbox 360 que Bernas, ¿sí? Con su pantalla. Puede ser, ¿sí? Pero él dice, mira, no, I have your mind, no, not to convert you to put a tool in your hand. No se trata de convertir a un nuevo credo, el credo de los videojuegos. No, no es un credo, es una herramienta. Como hoy en día es una herramienta ChatGPT. Yo soy profesor y muchos dicen, profesores, que ahora todos sus trabajos sus estudiantes van a hacer el trabajo en GPT. Maravilloso, maravilloso. Si yo soy un profesor que pide trabajos que se pueden hacer con GPT, pues los trabajos que estoy pidiendo son mediocres. Es decir, mediocres para lo que un ser humano puede ser. Si lo puede hacer una inteligencia artificial, pues nótese que el trabajo que estoy haciendo es
o sea, está infravalorado respecto a una inteligencia humana, ¿sí? ChatGPT permite hacer muchas cosas, pero todavía como tal no piensa, da informes, y mientras nosotros le sigamos pidiendo a los estudiantes que informen y no que piensen, pues va a pasar esto. Son herramientas, al igual que los videojuegos en este caso son herramientas para pensar, para hacer cosas, pero las herramientas transforman el mundo, ¿sí? Ya esa era, recordemos la famosísima tesis de Engels en su pequeño texto, la transformación, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y él decía que un encéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible nos permitieron crear herramientas para transformar. Y en la transformación se creó valor en el mundo, ¿sí? Yo creo que esto es un poco la propuesta del profesor Harry Browne, y es la propuesta que también quiero compartir con ustedes. Hay una cronología, ¿sí? Esa es interesante, pero pues es un poco aleatoria, porque pues hay cosas que no aparecen. Por ejemplo, no está el texto de la bola de Nicolás de Cusa, pero sí aparecen por ahí unos textos medievales, las confesiones, ¿sí? No hay todo un debate, no aparece rastreado todo un debate que existe en la historia de las ideas del mundo moderno, ¿sí? Siglo XVII, siglo XVIII, sobre el tema del juego, ¿sí? Acá apenas hablamos de The New Game of Human Life, ¿sí? Que es un juego de mesa, ¿sí? Con lecciones morales, vale la pena mirarlo. Pero bueno, es una buena guía para orientarnos un poco y mirar cuáles son los referentes que para el autor son importantes. Termina en el 2008, cuando se está sacando Grand Theft Auto 4 y cuando sale el primer juego de The Force Unleashed. Ya ahí pues empezamos con la primera unidad, Poetics, y pues ahí vamos a mirar la próxima sesión, el tema de los videojuegos y el storytelling, ¿no? Entonces, bien. Listo. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, eso va a ser parte de nuestra próxima sesión. Acá yo quiero cerrar simplemente con el juego, que de Last Four Things, las últimas 4 cosas con el que hemos iniciado de una u otra forma, para mostrar algo. Y es que cuando nosotros jugamos, ¿sí? Nosotros, como lo decía el autor, estamos tratando de comprender un mundo que puede ser bastante complejo, bastante extraño, ¿no? En este caso es un mundo religioso expresado también en medio de pinturas, de arte, ¿sí? Y demás. Pero pues oye, es un mundo que para nosotros tiene un significado por el trasfondo occidental, por el trasfondo europeo, ¿no? Entonces nosotros miramos al anciano y reconocemos la iconografía de San Antonio, ¿sí? Ahí lo dice, oye mira, se parece a San Antonio, ¿sí? Vimos al poeta, y pues vamos a mirar que este juego es maravilloso precisamente porque en medio del desorden nos invita a que nosotros aprendamos a aprender a jugar. Por mi parte no me resta sino agradecerles por su paciencia y atención en esta primera sesión del seminario. Nos vemos con el tema de videojuegos y storytelling en la próxima sesión del próximo lunes. Que los cielos nos miren con su beneplácito, y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.